trofoblasto, que nosotros lo vemos acá, toda esta estructura verde se va a diferenciar en dos capas. Una se va a denominar sincitio trofoblasto, que es la capa más externa, y otra es el citotrofoblasto, que es la capa más interna. Nosotros vamos a observar características de estas capas. Una de ellas es que el citotrofoblasto contiene células con una membrana plasmática muy bien definida. Vamos a observar aquí que estas líneas serán la membrana plasmática de cada una de estas células. Y vamos a observar una definición súper clara, a diferencia de lo que será el sincitio trofoblasto, que nosotros vamos a observarlo como que ya no tiene toda su membrana plasmática, que está todo hecho un despelote. Esa es una gran diferencia de estas capas. Y se dice que las células que se originan en el citotrofoblasto van a crecer y van a ir a proliferar a esta otra capa, al sincitio, y ahí se van a quedar. Es decir, el sincitio trofoblasto está formado gracias a las células del citotrofoblasto, pero aquí esa membrana plasmática que las recubría ya desapareció y se convirtió todo en un sincitio, se despelotonó todo. Ahora, otra de las capas de las que se diferenciaba era el embrioblasto, ¿verdad? Este embrioblasto vamos a ver que se va a diferenciar en dos capas. Una de ellas es el hipoblasto, que aquí lo vemos nosotros con un color amarillo. Y una característica del embrioblasto, del hipoblasto, una característica del hipoblasto es la forma de sus células. Aquí nosotros vamos a poder observar, aquí yo les dibujé, que son unas células cuadraditas, unas células cúbicas. Aquí nosotros las observamos así, como unas células cúbicas, ¿verdad? En cambio, el epiblasto, esta capa de color celeste, serán unas células un poco más agrandadas, unas células cilíndricas, son más altas, ¿verdad? Esas son las diferencias entre el hipoblasto y el epiblasto. Ahora, algo importantísimo que nosotros tenemos que saber, y que seguramente ya lo dijo su compañero, el auxiliar Josía, es ¿qué hormona me va a secretar el sincitio trofoblasto? ¿Alguien sabe? Gonadotropina coriónica humana, o HCG, su abreviatura. Y algo para finalizar, esta capa del embrioblasto que se diferenció en hipoblasto y en epiblasto me va a formar lo que nosotros vamos a conocer como el disco germinativo bilaminar. Y el blastocito en el día 8 se va a encontrar parcialmente implantado, es decir, todavía no se implantó completamente en el endometrio de la madre, solamente una parte. En el día 9 vamos a ver que se está profundizando. Siguiente. Día 8. Seguimos en el día 8. Nosotros vamos a observar que aquí, en esta parte de las células del epiblasto, en estas células cilíndricas, las altas, las de color celeste, va a empezar a aparecer una cavidad. Se va a formar un huequito allá adentro. Y esta cavidad nosotros la vamos a denominar cavidad amniótica. La cavidad amniótica va a estar recubierta por las células del epiblasto, que son estas celestitas, y también por otras células que se forman gracias al mismo epiblasto, porque el epiblasto también recubre esta parte que se está adheriendo a lo que es el citotrofoblasto, ¿verdad? Estas células ya no van a ser cilíndricas, ya no van a ser altas, sino van a ser aplanadas. Estas células aplanadas recibirán el nombre de amnioblastos. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué células me recubren la cavidad amniótica? Ustedes tienen que decir que recubren las células del epiblasto y los amnioblastos, que son como los hijitos del epiblasto, ¿verdad? Ahora, siguiente día. En el día 9
nosotros vamos a observar que este blastocito se encuentra implantado a mayor profundidad. Ya está más en el fondo, pero no está completamente implantado todavía. Nosotros vamos a observar que en el sincitio trofoblasto, toda esta capa verde de color claro, van a empezar a aparecer unas pequeñas vacuolas. Aquí observen esta de color rojito, esta de color rojito. Estas vacuolas yo les coloqué una letra B, y cuando todas estas vacuolas se empiezan a agrupar, me van a formar una laguna trofoblástica. Es decir, las vacuolas empiezan a anidarse, empiezan a unirse y me forman lagunas. Por eso es que también el día 9 se denomina etapa lagunar, por estas lagunas trofoblásticas. También en este día 9, me va a aparecer un coágulo, que nosotros vamos a denominar coágulo de fibrina. Es como que me va a cerrar esa cicatriz que me deja el blastocito al implantarse en el endometrio. Algo que también se va a formar en el día 9, algo muy importante, es estas células que se forman gracias a las células del hipoblasto. Estas células del hipoblasto empiezan a proliferar, empiezan a crecer y empiezan a acomodarse en este lado, adyacente a lo que son las células del citotrofoblasto. Y me van a empezar a formar una nueva capa. Esta nueva capa se va a llamar membrana exocelómica de Heuser. Esta membrana exocelómica de Heuser me va a recubrir una cavidad. ¿Y qué cavidad es esa? La cavidad exocelómica, o también llamada saco vitelino primario. ¿Okay? El saco vitelino primario en un futuro me va a dar origen a lo que es el tubo digestivo. Siguiente, por favor. Ahora, entre el día 11 y 12, nosotros vamos a observar que nuestro blastocito ya se encuentra totalmente implantado en el endometrio de la madre, ya se encuentra totalmente inmerso. Y también vamos a observar que gracias a las células que derivan de la membrana exocelómica, que derivan del saco vitelino, unas células me van a empezar a secretar un tejido conectivo laxo y fino en esta parte. Este tejido conectivo laxo y fino me va a formar esta capa de color rosa. Esa capa de color rosa nosotros la vamos a llamar mesodermo extraembrionario. Entonces, el mesodermo extraembrionario se forma gracias a la secreción de sustancias por parte de las células que derivan del saco vitelino. Y aquí nosotros lo podemos ver a mayor detalle. Aquí es como si yo hubiese hecho un corte en esta partecita, y aquí vamos a observar lo de color lila, que es el saco vitelino, o también llamada cavidad exocelómica. Vamos a observar estas pequeñas células que son las células de la membrana exocelómica de Heuser, y aquí vamos a observar las células del citotrofoblasto de color verde. Y entre estas células del citotrofoblasto y las células de la membrana exocelómica de Heuser se va a encontrar lo que llamamos mesodermo extraembrionario. También algo que hay que tomar en cuenta en este día 11 y 12 es que los sinusoides maternos van a empezar a hacerse más grandes, van a empezar a llenarse de sangre y van a erosionar. Y toda esa sangre se va a disolver y me va a hacer conexión con la sangre que estaba en las lagunas trofoblásticas. Y se van a conectar, por lo que nosotros vamos a llamar a esta conexión circulación útero-placentaria, ¿ok? Esta conexión de lo que es las sinusoides maternas. Sinusoides son los vasos sanguíneos de la madre, ¿ya? Y las lagunas trofoblásticas nosotros la vamos a llamar establecimiento de la circulación útero-placentaria. Aquí nosotros vamos a observar, seguimos en el día 11 y 12, vamos a observar las estructuras que ya se formaron. Nosotros ya vamos a tener lo que es nuestro disco embrionario, formado por las células del epiblasto y las células
del hipoblasto, las de color amarillo. También vamos a observar que ya tenemos nuestra membrana exocelómica de Stauser, lo de color amarillo, ¿verdad? Ahí está nuestra cavidad amniótica, perdón, nuestra cavidad exocelómica, y esto es nuestra cavidad amniótica. Y también vamos a observar que este mesodermo extraembrionario, todo esto es lo que se encontraba, esta partecita de mesodermo extraembrionario va a empezar a estirarse, se empieza a estirar y me va a formar un espacio. Aquí nosotros vamos a ver que se forma una cavidad. Esta cavidad que se va a encontrar en el mesodermo extraembrionario se va a llamar cavidad coriónica. Y gracias a que este mesodermo extraembrionario se despegó, vamos a ver que se va a formar unas dos capas a partir de ese mesodermo. Se va a formar el mesodermo esplácnico extraembrionario, que es todo esto, y el mesodermo somático extraembrionario, que es esta parte. ¿Por qué nosotros lo vamos a llamar mesodermo esplácnico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? ¿A qué le hace referencia la palabra esplácnico? Vísceras, muy bien. Me hace referencia a vísceras, ¿verdad? ¿Y qué les dije que me iba a formar toda esta parte del saco vitelino? El tubo digestivo. Y el tubo digestivo viene siendo una víscera, ¿verdad? Así que por eso se denomina mesodermo esplácnico extraembrionario, porque se encuentra adyacente a la cavidad que me va a formar el tubo digestivo. Es decir, se encuentra adyacente al saco vitelino o cavidad exocelómica. Y esta otra, en la otra parte del mesodermo extraembrionario, se llama mesodermo somático extraembrionario. Se encuentra cerca de la célula del citotrofoblasto. Ahora, nosotros vamos a observar que en esta etapa, en el día 11 y 12, el endometrio de la mamá se va a encontrar edematoso, es decir, va a estar hinchado, se va a encontrar rico en glucógeno y lípidos. Y a todas estas características del endometrio nosotros las vamos a llamar reacción decidual. Ahora vamos a ver que esta cavidad coriónica me va a recubrir al saco vitelino, que es todo esto que les dije. Me va a recubrir al saco vitelino porque va a ir toda esta parte. Y también me va a recubrir a la otra cavidad, que es la cavidad amniótica. Pero va a haber un punto que no va a recubrir esa cavidad. Este punto se va a denominar pedículo de fijación. Miren ustedes, no se ve bien por esto, pero la cavidad coriónica pasa por toda esta parte. Pasa por ahí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Pero no pasa por este ladito. Este ladito se denomina pedículo de fijación. Y ese pedículo de fijación me va a conectar al embrión con la capa trofoblástica, con todo esto de color verde. Es decir, el pedículo de fijación me conecta al embrión con toda la placenta. ¿Por qué? Porque el pedículo de fijación posteriormente se va a llamar cordón umbilical. Y este es el disco embrionario, que ya les dije que se formaba gracias a las células del hipoblasto y a las células del epiblasto. Ahora, en el día 13 vamos a observar nosotros que ya no hay esa cicatriz, ya no se encuentra ese coágulo de fibrina, ¿verdad? Y en este día nosotros podemos pensar que gracias a ese desprendimiento del coágulo de fibrina, en este día 13 se desprende ese coágulo de fibrina y sucede que hay una hemorragia en la madre y nosotros podemos pensar que eso es la menstruación de la mujer y nos podemos confundir, podemos decir, ah no, ya menstruó la mujer, no está embarazada, cuando en realidad sí lo está por esta razón, por el desprendimiento de ese coágulo de fibrina y también por la cicatrización. Ya. Ahora, otra cosa muy importante que sucede en el día 13 es que esta capa de color verde
el citotrofoblasto empieza a invaginarse hacia el sincitio. Es decir, esa capa empieza a meterse más. Aquí lo vemos desde otra vista. Este color verdecito, que es el citotrofoblasto, empieza a meterse más al sincitio. Y esa invaginación me va a formar una vellosidad muy importante, denominada vellosidad primaria o vellosidades primarias, porque son varios. Y aquí nosotros vamos a observar un corte transversal de esta vellosidad primaria, porque aquí observen ustedes, este citotrofoblasto se está invaginando, se está metiendo hacia el sincitio. Pero si nosotros hacemos un corte transversal, así, lo vamos a observar acá. Aquí nosotros vamos a observar el sincitiotrofoblasto en la parte externa y el citotrofoblasto en la parte interna. Entonces, en el día 13 nosotros vamos a observar que se forman las vellosidades primarias. Ahora sigamos en el día 13. En este día 13 dice que se van a producir unas células adicionales. ¿En qué capa? En el hipoblasto. Esto de amarillo va a empezar a producir más células, más y más células, por lo que esta parte se va a hacer mucho más grande. Y estas células empiezan a proliferar. Todo esto empieza a hacerse más grande y me va a dar origen a una nueva cavidad. Lo que anteriormente se llamaba saco vitelino primario va a pasar a llamarse saco vitelino definitivo, gracias a esta proliferación de células. Y también se va a formar otra cosita muy importante, que se llaman quistes exocelómicos. Y también vamos a observar que gracias a la formación del saco vitelino definitivo, esta otra capita que anteriormente se llamaba mesodermo somático extraembrionario, ya no se va a llamar así, ahora va a tener otro nombre que se va a denominar placa coriónica. Cambia de nombre en este día, en el día 3. Aquí nosotros vamos a ver todas las características que ya aparecen en el día 14. Nosotros vemos aquí las células del tipo blasto que me formaron la membrana exocelómica de Hauser. Esa membrana actualmente me recubre a lo que es el saco vitelino definitivo. Toda esta parte que les dije que me va a formar el tubo digestivo, ¿verdad? Y exteriormente se va a encontrar la cavidad coriónica con lo que ahora vamos a llamar placa coriónica. Anteriormente la llamábamos mesodermo somático extraembrionario. Ahora se llama placa coriónica. Y algo interesante de esto es que esa placa coriónica, junto con las células del citotrofoblasto y las del sincitio, me van a formar lo que llamaremos corión. Ahora también, algo que ya les dije, el pedículo de fijación que se encuentra por acá, ese pedículo de fijación me conecta al embrión con la capa trofoblástica. En un futuro va a formar el cordón umbilical. Esto no aparece en el lagma, pero le encontré un videito. En el día 14 nosotros vamos a observar que entre las células del tipo blasto, estas células de color amarillo, recuerdan que les dije que eran de configuración cúbica, o sea, no eran grandes, sino eran cuboides. Pero sucede que aparece unas que son más grandes, que son cilíndricas. Estas células cilíndricas van a ser una gran característica para nosotros demostrar que va a existir una placa precordal. Y esta placa precordal en un futuro me va a formar la boca. Esto me va a ayudar a determinar la ubicación de nuestro embrión, porque nosotros ya vamos a saber dónde va la cola, dónde van los pies, gracias a la aparición de esta célula hipoblástica, pero en configuración cilíndrica. Y aquí nosotros observamos lo que es el epiblasto, ¿verdad? El epiblasto y los amnioblastos, que me recubrían a lo que era la cavidad amniótica.